Bueno, la propuesta que voy a describir es la que realicé recientemente en el Instituto ISFD Dr. Juan Pujol con los estudiantes del primero C de matemáticas. Em, Estuvimos dando el texto explicativo, se les brindó a los alumnos 4 problemas de lógica de Adrián Paenza, escrito por él en un libro que se llama Matemática estás ahí y que fue lanzado en forma de folleto por el Plan Nacional de Lectura en su momento. Los alumnos debían elegir uno de los 4 problemas que se les presentaba y armar una infografía que diera cuenta del mismo. ¿Por qué una infografía? Porque es uno de los formatos por excelencia del texto explicativo y porque en el mundo contemporáneo ellos cuando sean docentes se van a encontrar con que para sus alumnos el uso de la imagen juega un papel muy importante en la comprensión lectora. Entonces, aprender a usar estratégicamente las imágenes para compartir información puede resultarles muy provechoso el día de mañana. También implica la adquisición de un contenido y de una habilidad desde el punto de vista de que al hacer flexible la comprensión en distintos formatos, trasladarla puede, puede favorecer muchísimo las habilidades cognitivas de los estudiantes del profesorado. Eh, eh, entonces, ¿qué implicaba la realización de una infografía? Implicaba otros contenidos que se fueron generando a partir de el pedido de trabajo práctico. Implicaba la capacidad de resumen, de síntesis, de selección de la información, de supresión de los elementos no relevantes en el texto, de la secuencia que era indispensable transmitir, de la planificación de la escritura, de la corrección ortográfica. También implicaba tener en claro el público destinatario, el contexto de, de difusión y el formato en el que se debía presentar la información. Entonces, se especificó y se aclaró que uno de los criterios a evaluar sería el uso de colores, la presentación, la carencia de errores ortográficos y gramaticales, es decir, de la información que estaba escrita, que estaba en formato texto, hacerla interesante y atrapante como lo son las infografías, que juegan mucho con los colores y con el dinamismo para volverse llamativas e interesantes. También implica un despertar en cuanto a que los contenidos matemáticos suelen ser muy interesantes, pero no suelen ser accesibles para el común de las personas. Entonces, velar por hacer de la matemática una ciencia que llegue a todos los rincones y que pueda fortalecer el aprendizaje de los alumnos, viendo claramente y que ya no sea un obstáculo la lectura del problema, sino que sea el eje de la propuesta, sea concentrarse en cómo resolver los distintos problemas de lógica o situaciones que aparecían allí. Eh, por último, luego de la revisión, eh, perdón, una vez que los alumnos armaron su plan de escritura de la infografía, se les enseñó a utilizar la plataforma con la que debían realizar
También se les brindó otras informaciones anexas, como por ejemplo bibliografía acerca de qué son las infografías y para qué sirven, y también tutoriales en caso de que tuvieran alguna dificultad en sus hogares para la realización de la misma. El grupo era mixto, eh, los grupos estaban conformados por 3 o 4 integrantes debido a que se debía realizar de manera colaborativa, cada uno potenciando sus capacidades. Además, a través del debate se podían enriquecer mucho cada infografía. Luego del armado de los borradores, se hizo una puesta en común, dando a conocer cómo cada grupo trabajó con los distintos problemas y en la puesta en común, desde mi punto de vista, fue muy enriquecedora, dado que grupos que estaban muy retrasados, que no tenían mucha idea de cómo hacer más atractivo ese contenido, observaron cómo otros grupos sí lograban o qué estrategias implementaron otros grupos. Por ejemplo, colocar la figura de un pescador en el caso de uno de los problemas, colocar signos de pregunta, un reloj para indicar el paso del tiempo, señales iconográficas que aportaban información al texto sin la necesidad de lo escrito y limitando únicamente a lo indispensable, la palabra escrita, sino centrándonos más en lo icónico. El final de la propuesta fue la realización de las infografías propiamente dichas y la presentación de las mismas en una jornada institucional que se llevó a cabo, eh, donde los alumnos tenían que desarrollar su capacidad para explicar de manera oral, es decir, la oratoria, acerca de la misma. Entonces vemos cómo un mismo saber, que es el texto expositivo, puede adquirir distintas formas, puede adquirir forma de infografía para llegar a una población que le resulta más trabajosa la palabra, entonces a través de la imagen propiciar la comprensión, y también puede tomar forma de oratoria, con la oratoria, al explicar verbalmente cada uno de los problemas e invitar al público a resolver esos acertijos o problemas matemáticos. Y ahí está, digamos, la plasticidad de un contenido y todo lo que se puede llegar a trabajar y muchas otras maneras más, el mismo tipo de texto, el texto positivo explicativo.